Muy buenas tardes, profe. Mi nombre es Ramses Lara. Como pidió, el requisito de tareas es un video sobre la presentación y un ejemplo. Bueno, el tema de la presentación es montaje y técnicas de alineación. Ok, para empezar esta exposición, eh, vamos a ver qué es una alineación y qué es un montaje. ¿Qué son? La alineación es el proceso mediante el cual la línea de centros del eje de un elemento de maquinaria, o sea, una máquina, un elemento mecánico, o por ejemplo puede ser como en la presentación, un motor. Se hace coincidir con la prolongación de la línea de centros del eje de otra máquina acoplada a ella, por ejemplo una bomba. La alineación, yo me doy un ejemplo de la vida cotidiana, es en los carros. O sea, en los carros, si no tienes una buena alineación, tus llantas se van a desgastar más rápido. Sí, no sé, es por el caso de que las llantas muchas veces en un lado están más gastadas que el otro lado de la llanta. Y eso ejemplifica que tu llanta se gaste de más y no se gaste parejamente. O sea, que se gaste como debe de ser. Y un montaje. Un montaje es el proceso mediante el cual se empalma cada pieza en su posición definitiva dentro de una estructura. En pocas palabras, un montaje es la unión de varias piezas en una estructura. Puede ser como por ejemplo um, los Legos, pues, sinceramente. Muchos Legos de distinto diseño o un diseño en concreto tienen un cierto pasos para que se forme la figura o la estructura, porque si no, no da. O simplemente también cuando ensamblamos um, una cama, ensamblamos motores, tienen sus pasos y su seguimiento a armar, porque si no armas como debe ser, pues la pieza no queda, ¿no? Y más al ámbito mecánico, estas piezas pueden ser de diferentes materiales, pero principalmente son metálicas y de hormigón. O sea, lo que nosotros usamos son puras piezas metálicas y de hormigón de material duradero, porque son dispuestas al desgaste. Y pues, una causa de las más muy importantes de fallas en las empresas y en las maquiladoras o en cualquier parte donde haya piezas metálicas y principalmente averías en máquinas es una alineación incorrecta. O sea, hace que si nosotros hacemos una alineación incorrecta, ocasiona que tengamos averías o fallos a futuro. O sea, que el tiempo estimado de vida de la máquina no sea el debido por esta consecuencia de una mala alineación. Para eso, una buena alineación precisa para dar una buena estabilidad al equipo, o sea, digamos, como hace rato comenté, de la llanta de un carro. Si no está bien alineada, puede que la llanta empiece a tambalear, o sea, puede llegar al punto de tambalear que se salga la llanta o que la llanta, sinceramente, se ponche, se truene por un mal uso de la llanta porque se alineó mal. Y aparte de las consecuencias de un acoplamiento de ejes con desalineación superior admisible, es un nivel anormalmente alto en las vibraciones, tanto radiales como axiales, y un deterioro prematuro de los órganos de las máquinas. Entonces, de que si no se alinean bien por el mismo caso, las vibraciones ocasionan un movimiento muy pequeño, pero conciso, de que es un movimiento que hace que la alineación, si no está muy debida, ah, daña la pieza. Para ello es muy importante que estos dos conceptos, los de alineación y montaje, los tengamos muy en cuenta, porque no es fácil decir, lo monté mal y pues se falla la pieza, pero no, o sea, tenemos que tener muy conscientes estos dos conceptos. Una cimentación. Bueno, ¿qué es una cimentación?
Es un conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación al suelo. O sea, sé que, ah, como vi en anteriores casos de las tareas, de hacer piezas que vayan al subsuelo. O sea, que las cargas, o sea, digamos, que piezas, que fluidos, vayan de un punto a otro. Porque la resistencia del suelo es menor a la de los pilares o muros que se soportará. O sea, hace que se tiene que hacer una buena cimentación para que esta soporte cargas, soporte peso. Porque si no se la haces bien, puede llegar al caso como el puente Pano, me imagino, que no lo diseñan bien y que está pasando, entonces está deteriorando y está ocasionando muchos problemas que son el tráfico. Ahora enfocado a lo mecánico, las cimentaciones de máquinas, a diferencia de las cimentaciones de edificios, estas son sometidas a cargas estáticas o cuasi estáticas. Las cimentaciones de máquina están sometidas frecuentemente a cargas cíclicas. Eso hace que, digamos, que en las cimentaciones de edificios, estas están dispuestas a cargas variadas, ya que no siempre pasan los carros. Por ejemplo, un carro X, un Sonata, una camioneta, no siempre va a pasar el carro, porque pueden pasar trailers, pueden pasar autobuses, pueden pasar motos. O sea, hace que esas cimentaciones para un peso específico de que sabes que te voy a soportar 1000 kilos. Y entonces que ese carro pese 10 kilos, 20 kilos, que el otro pese 100. O sea, hace que las cimentaciones de edificios están para un tope de carga. Mientras tanto, las cimentaciones de máquinas están dispuestas a un ciclo de carga de ciclo. O sea, que 10 kilos los va a estar sobrecargando todo el tiempo. Y las diferencias entre estas dos cimentaciones son que una es de edificios y otra es de... Continuando, profe, me llegó un pequeño imprevisto, por eso puedo stopar la grabación. Bueno, estamos en la diferencia entre cimentaciones. Ya que hemos visto que una cimentación ah, de edificios y otra de máquinas muy diferente, porque una es una carga estática que tiene un límite y la otra es una carga que nomás soporta ese peso, pues esa carga. Y esa es la pequeña diferencia para en pocas palabras, porque una es una que es de una carga muy grande y otra es una carga que siempre la está cargando siempre el mismo peso, misma carga, y la otra varía de las cargas que le pasan. Y para los tipos de cimentación que existen en la maquinaria, ese tipo de bloque, tipo de celdas, de muros, fortificadas, con pilotes, sobre apoyos elásticos de soporte. Técnicamente esto es son los tipos de cimentación que existen de maquinaria. Las podemos ver en las fábricas. Por ejemplo, el tipo de bloque combinado. Se puede ver de que en una banda, o sea, si en una banda no se pone bien el peso o si no se proclama una carga, pues puede que la banda se dañe. Los materiales de construcción para las cimentaciones de máquinas por lo regular se hacen de metales. Y uno de los metales más frecuentes que se usa es el acero. ¿Por qué? Porque el acero es dulce, o sea, este acero está a prueba del efecto de humo, gases, ácidos, sulfato de calcio y cloruro de magnesio. Con una capa que el acero tiene una capa que pide el óxido, por eso muchas veces el acero es muy cotizado porque es uno de los materiales que más dura por sus propiedades de que este es resistente al agua, a los gases. O sea, es un material muy versátil. Y en el interior del acero, en contacto en el suelo, se debe aplicar un recubrimiento de alquitrán para prevenir corrosión. Los materiales amortiguadores de vibración y sonido. Estos recubrimientos de amortiguación absorben vibraciones en virtud de sus propiedades elásticas.
O sea, estos metales, estos materiales absorben el sonido o la vibración de las máquinas para que se vayan. O sea, porque imagínese que las vibraciones, usted está en su área y está trabajando con la máquina y esas vibraciones usted las tiene en el pie. Cansar. Ah, consecuente, generaría mm, cansancio y fatiga. Entonces, eso es muy importante que se tengan en cuenta esas propiedades. Y los 5 requerimientos, y entre otros puntos más importantes para los cimientos, es que la cimentación debe ser capaz de soportar cargas impuestas, de tener fallas de corto emplazamiento, o sea, de que conocer muy bien las propiedades y las características de los materiales para tener una variación, o sea, un margen. O sea, es que hasta aquí puede mi material, hasta ahí métele, porque si no, si se hace cortes, ocasiona muchos fallos, daños y ocasiona que perder dinero. Que los asentamientos deberán estar dentro de límites permitidos, no en riesgos de quiebre. El centro de gravedad de la máquina deberá estar alineado con la base de la cimentación, repartiendo sus cargas equitativamente. Yo también, por ejemplo, en mi casa tenemos una bordadora. Si esta bordadora no está bien asentada, lo que va a pasar es que va a estar golpeando con el suelo. Entonces, ¿por qué? Por la vibración que generan los motores, porque pues, está bordando pues, y genera mucha vibración. Entonces, ocupa estar muy asentada y no pegar al suelo porque puede hacer tierra y pues puede descomponerse el aparato. El nivel freático, en caso de existir, debe estar a su mínimo posible. La cimentación deberá estar protegida contra aceites, ácidos, etc. O sea, tiene que estar protegida en estos casos. Y otras consideraciones importantes que hay que tener en cuenta es la capacidad de carga y cargas permisibles, accesorios que se tomen en cuenta como tuberías, ganchos de soporte, escaleras, acceso. Asentamientos, la economía es importante, o sea, tener en cuenta tu presupuesto para realizar un cimiento y qué factores afectan el cimiento. Otras cosas como equipos estáticos también, equipos dinámicos, o sea, tener en cuenta todos estos factores, porque si no, no vas a poder tener una cimentación correcta y no tener un trabajo adecuado. Otra cosa, los tipos de anclaje. Para empezar, antes de entrar a los tipos, vamos a ver qué es un anclaje. El anclaje de una pieza de equipo a su cimentación es a menudo el aspecto más crítico de un diseño de cimentación. Esto es particularmente cierto para los basales verticales y cimentaciones con pilotes. Entonces, para pernos de anclaje se utilizan generalmente barras lisas. Sin embargo, una barra de estas puede transformarse en un perno arconado o corrugado, que son útiles cuando se tienen que introducir en un orificio hecho posteriormente, que después se rellena con concreto. Disculpe, porque me trae poquito porque estaba pasando una persona. Antes de anclar la máquina de cimiento, debe chequearse que el cimiento esté completamente nivelado, para proceder luego a la colocación y nivelación de la máquina sobre el mismo. El funcionamiento de los anclajes es que son instalados después de haber hecho el cimiento. O sea, no puedes uh, construir o incorporar un anclaje antes de no haber hecho el cimiento. ¿Por qué? Porque estos anclajes generan fricción y funcionan para área de soporte, adhesión o combinación de estos. Los anclajes mecánicos, yo busqué ejemplos, son pues estos tipos de tornillos que son como los machos de rosca externa, o sea, que son más maleables, más utilizables para trabajos externos. Y puedo ver el ejemplo aquí en la imagen. Los tipos de falla en los anclajes es por sobrecarga y en el material de la base, de material base, disculpe. ¿Por qué? Porque si tú tienes que saber cuánto carga soporta tu anclaje, porque esto es básico, es de ley, pues saber qué tanto soportan tus anclajes, tu material, pues. Porque si no, ¿para qué te la estás jugando que algún día truene y te generen muchos fallos? Los procesos de ensamble, su función básica
es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto completo. La unión de las partes se puede lograr con soldadura de arco o de gas, o sea, básico. Soldadura blanda o dura con un uso de sujetadores mecánicos o de adhesivos. Y hay varios puntos que se derivan de ahí. Es una serie de pasos que debemos llevar. Es el procedimiento de montaje, planificación de la ubicación de los componentes, emplazamiento de los componentes principales, instalación de las tuberías y los componentes, vacío, soplado, prueba de presión, prueba de fugas, carga, etcétera, etcétera. El echado y el calzamiento. ¿Qué es el echado? Es de gran importancia para la firmeza y rigidez de la estabilidad de la cimentación. Ni siquiera las mejores placas de base de acero se consideran un soporte adecuado, salvo que estén enclavadas o ahogadas en la lechada. El empleo correcto de las calzas es también esencial para un buen montaje del motor en el cimiento. Una forma de lograr un calzamiento correcto consiste en quitar los suplementos e inspeccionarlos en cada punto de soporte antes de efectuar la alineación final. Muy importante este paso, ¿eh? Los procesos de acabado, su función principal es los procesos de acabar son limpiar, proteger y decorar la superficie. Porque la limpieza de la superficie suele ser el primer paso, o sea, ya cuando acabas todo tu trabajo es limpiar tu área para que quede, si vas a hacer otro proceso, que quede listo. La limpieza elimina mugres, aceites, suciedad, grasa, incrustaciones o costuras o rebabas, o sea, toda la basura que haya. Y la nivelación y alineación de equipos. Esto es muy importante, porque es uno de los factores más influyentes en el mecanismo de la máquina. Como hace rato comentaba, si mi máquina desbordadora no estuviera bien nivelada o alineada, ¿qué pasa? Hace desfases, hace vibraciones, hace que el equipo se dañe, que ocasiona pérdidas. Y las características de la alineación es que hace menor temperatura de trabajo de engranajes, poleas, correas, acoplamientos, transmisiones, etc. A mayor duración de engranajes, correas, rodamientos, retenes juntas, corrientes, etc. Menos vibraciones de máquinas y equipos. Como más alto comentaba, lo que significa menos averías y roturas. Ahorro de energía, hace que el equipo se esfuerce menos, mayor tiempo entre averías fallas, hace menos tiempo en que se te vaya a averiar el equipo. Mayor productividad por menor número de paradas en los procesos industriales o de fabricación. Los tipos de error de alineación son muy frecuentes. Está el paralelo y el angular. En el paralelo, los dos ejes están alineados entre sí, pero están en condición de desplazamiento. O sea, hace que están, o sea, sí, pero si no está uno alineado a otro, se puede que en algún tiempo, en un momento choque. El angular se conoce como brecha. En el desplazamiento angular del eje, de los dos ejes están situados en un ángulo entre sí. Y podemos ver en las imágenes. ¿Cuál es el adecuado? Los tipos de alineación, muy brevemente lo voy a explicar porque ya siento que me ha alargado mucho. La alineación del eje es posible solo si dos extremos del eje no están doblados o torcidos. Como podemos ver acá atrás, o sea, tiene que estar como del lado C, alineaditos, no paralelos, que uno arriba del otro o uno más agachado que el otro, parejitos. Los tipos que hay son la alineación angular, alineación de correas o poleas, alineación de ejes. Y el procedimiento y técnica de alineación. Para conseguir un funcionamiento suave en dos máquinas acopladas es imprescindible que los ejes de las mismas estén dentro de unos límites admisibles en su alineación. O sea, que haya margen entre estas máquinas, porque puede ser que una máquina por la vibración se mueva y ocasiona que choquen y haya fallas. El alineamiento es una técnica que busca la calidad en el montaje de las máquinas rotativas y sus fines son lograr un buen posicionamiento entre los ejes, la eliminación de esfuerzos no deseados, la descarga de los órganos de apoyo de los equipos, la duración del servicio, ahorro económico
y mayor disponibilidad de servicios, o sea, que haya más tiempo de trabajo. Otro punto, arreglo de nivel. Es un sistema de alineamiento rápido. O sea, es para tú checar que tu máquina esté anivelada, o sea, que esté a nivel del agua, o sea, a nivel que esté derechito, o sea. Eso es, por ejemplo, los niveles que usan los albañiles o nosotros, ¿no? O sea, los niveles, si tú pones en la pared, la burbujita tiene que estar en el centro entre dos límites. Si no está, significa que tu objeto no está bien alineado y puede ocasionar que esté chueco, esté caído. Por eso es muy importante que tengas un nivel cuando trabajes cosas de ensamblado. Y puedo ver ejemplos, o sea, eso es algo que usamos en nuestra vida. O sea, en algún momento utilizamos un nivel para instalar muebles, repisas, y etcétera. Y actualmente se utiliza un instrumento basado en láser más preciso, pero eso se usa más ya en la industria, o sea, ya es más especializado para una alineación más exacta y precisa, o sea, ya es para máquinas que tienen y requieren una alineación muy exacta. Y por último, es un ejemplo de acoplamiento. Ahí puedo ver el problema, fórmulas, que por fricción de la pieza se utilizan ciertas fórmulas. Entonces, nos da como resultado que el momento de rozamiento debe ser mayor que el momento torsor. En el caso de sobrecarga, patina sin más consecuencias. Y nos da de 71.620 kilogramos. O sea, aquí está un ejemplo muy facilito. Entonces, por mi parte es todo, profe. Ojalá que se haya entendido, la verdad. Y, pues, muchas gracias.